Vamos a estar viendo, hermanos, esta serie de lecciones titulada El carácter cristiano. El carácter cristiano, vamos a estar teniendo el primer estudio el día de hoy. Y el día de hoy no vamos a tocar nada en específico, va a ser como una introducción a esta serie de estudios sobre el carácter cristiano. Yo creo, hermanos, que quizás esta es la área donde más batallamos como creyentes, en verdaderamente reflejar el carácter cristiano, verdaderamente reflejar la nueva naturaleza que debemos de demostrar, de que si verdaderamente ocurrió un milagro dentro de nosotros, que nosotros podamos reflejar esa nueva naturaleza. Y evidentemente no es fácil, evidentemente es algo con lo que todos batallamos. Y yo quisiera que entonces que esto primeramente fuera de beneficio para mí, pero que también todos como iglesia pudiéramos em, aprender, pudiéramos ver y que verdaderamente nos esforzáramos y nos esmeráramos para poder reflejar el carácter cristiano. Qué fácil es decir soy cristiano, qué fácil o inclusive ser fiel a la iglesia, estar presentes, no perdernos servicios y hacerlo de forma constante y de forma continua, pero qué difícil es verdaderamente reflejar el carácter, verdaderamente el carácter cristiano. Ese es quizás el talón de Aquiles de la iglesia, ese es quizás el talón de Aquiles de cada cristiano y de cada creyente, de que no reflejamos lo que profesamos y que es la mayor objeción que los incrédulos o que nuestros conocidos tienen con cada uno de nosotros. Y la clásica de que pues tú vas a la iglesia cada semana, tú dices que eres cristiano y fíjate cómo actúas y ve lo que haces y ve lo que dices. Entonces, hermanos, yo creo que esta cuestión del carácter cristiano debería de ser una prioridad en cada uno de nosotros, porque esa es nuestra primer misión como cristianos, reflejar, ser conforme a la imagen, ser conforme al Señor Jesucristo. Ese es nuestro primer ministerio, agradar a Dios y poder ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra primer misión. Así que vamos a empezar con nuestro versículo clave que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 6. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 6, el cual dice lo siguiente. Vamos a leerlo, hermanos. Dice lo siguiente: y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Una serie de características que verdaderamente nos ayudarían, que verdaderamente moldarían nuestro carácter. Dice aquí en este versículo: añadida vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad. Una receta con ingredientes muy poderosos para poder moldar nuestro carácter cristiano. Entonces este va a ser nuestro versículo clave. Y vamos a empezar con esta frase siguiente, la cual dice: así como la excelencia del oro es su pureza y la excelencia del arte es su belleza, la excelencia del hombre es su carácter. La excelencia como personas y aún más como cristianos, como creyentes, nuestra excelencia, hermano, hermana, es
nuestro carácter. Las apariencias se pueden mantener. El estar aquí presentes podemos hacerlo, pero nuestro carácter verdaderamente nos define como personas y hasta qué grado estamos viviendo la vida cristiana, hasta qué grado somos semejantes a nuestro Señor Jesucristo, nuestro primer ministerio, como habíamos dicho. Entonces, ¿cuál es la excelencia del hombre, hermanos? Su carácter. Pensemos en esto. Pensemos en nuestro carácter y que eso nos define y es la excelencia del hombre. Las personas de carácter se destacan por su honestidad, ética y generosidad. Descripciones como hombre de principios y mujer de integridad son afirmaciones de carácter. Cuando hablamos una persona de carácter, automáticamente pensamos de que es una persona con impulsos fuertes. Pero aquí cuando hablamos de carácter, hermano, hermana, estamos hablando sobre el carácter cristiano. Estamos hablando sobre ese carácter que se asemeja a la persona y al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las personas de carácter o de carácter cristiano se destacan por su honestidad, ética y generosidad. Qué grandioso sería de que fuéramos conocidos como personas, como un hombre de principios o una mujer de integridad. Y estas son afirmaciones en cuanto a nuestro carácter. Qué triste, hermanos, que nuestro carácter en ocasiones como cristianos no se caracterice necesariamente por la honestidad. Que busquemos formas de cómo evadir la honestidad y que en nuestros tratos, en nuestros negocios, con otras personas, estemos deficientes de lo que es la honestidad. No debería de ser así. Somos cristianos, somos creyentes, nuestro carácter debería de estar caracterizado por la honestidad. Por la ética, hermanos. La ética es lo que es correcto, lo que es aceptable ante la sociedad. Es un código de ética que debemos de seguir y nosotros como cristianos tenemos un código de ética sumamente alto y elevado que es la palabra de Dios. Y como en muchas ocasiones violamos la ética y rayamos en la ilegalidad o en lo que no es correcto, no necesariamente ante los hombres, pero ante Dios. Y por último, nuestro carácter debería de ser determinado por la generosidad también. Generosidad con nuestro tiempo, generosidad con nuestros recursos, generosidad con nuestra disposición delante de Dios. Como en ocasiones para hacer cosas de nuestros intereses, no escatimamos, somos generosos y nos esmeramos y no nos importa ir más allá, pero en ocasiones para Dios, para su obra, escatimamos o no somos generosos. Debería nuestro carácter como cristianos ser caracterizado por la honestidad, la ética y la generosidad. Y estas dos frases que mencionamos a lo último, eso es lo que debería de describirnos o lo que nos debería de guiar a cada uno de nosotros, hermanos. Ser personas de principios y ser personas de integridad. No ser llevados de un lado a otro lado como las olas del mar que van de un lado a otro lado, como el viento que a las hojas se las lleva a donde se las quiere llevar. Nosotros deberíamos de ser guiados por principios y deberíamos de ser personas de integridad y no dejarnos llevar por las cuestiones de la vida o las circunstancias de la vida, sino que la forma en que nosotros
nos guiemos o actuemos sea bajo principios y bajo integridad, sin depender las circunstancias. Eso va a determinar nuestro carácter como cristianos, como personas. Hay una frase en inglés que la traduje al español y quizás no sea así tal cual en español porque es traducida, pero dice lo siguiente: hablas bonito, pero actúas conforme a lo que dices. Hablas bonito, pero actúas conforme a lo que dices. Y eso es algo que se puede aplicar a nosotros, hermanos, como creyentes, porque profesamos ser creyentes, profesamos haber sido transformados, profesamos haber pasado de una vida vieja a una vida nueva. La gran pregunta es, ¿pero actuamos conforme a lo que profesamos? Es fácil decir, pero no fácil actuar. Y esa es una pregunta para cada uno de nosotros. La falta de carácter es una deficiencia moral y las personas que carecen de carácter tienden a comportarse de manera deshonesta, poco ética y sin caridad. Nuevamente, la falta de carácter aquí no nos estamos refiriendo que tengamos un carácter fuerte. Estamos hablando de un carácter cristiano. Estamos hablando de un carácter conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nuestro carácter no es consistente con nuestra profesión de fe, con lo que profesamos ser, nuestro carácter o nuestro comportamiento va a rayar en la deshonestidad, en la poca ética y no tener caridad, no tener compasión, no tener misericordia. El carácter cristiano en la vida de un creyente es un aspecto esencial de la vida y el ministerio cristiano. Antes que cualquier otra cosa, hermano, hermana, nuestro primer ministerio y nuestro primordial ministerio es precisamente el carácter cristiano. Ser conforme a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ser cada día más conforme a Él. Que nuestro carácter verdaderamente refleje los atributos de Dios, los atributos esenciales como su amor, su paciencia, su bondad, su misericordia, su benignidad. Y tenemos un gran ejemplo en el fruto del Espíritu que podemos encontrar en las Escrituras. Hermanos, nuestro primer ministerio como creyentes es reflejar y ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Si ignoramos este ministerio al tratar de tener otro tipo de ministerio, vamos a estar deficientes y no lo lograremos hacer de forma correcta o adecuada. El corazón del carácter cristiano es la conformidad a la imagen de ¿quién? De Cristo. Hermano, hermana, ¿se considera buen cristiano? Les voy a hacer esta pregunta y contéstensela en su mente. ¿Se considera un buen cristiano? Lo voy a preguntar otra vez. ¿Se considera un buen cristiano? El ser un buen cristiano y el corazón del carácter cristiano es la conformidad a la imagen de Jesucristo. En caso de que su respuesta haya sido sí, y no está mal, cada quien, el verdaderamente ser un buen cristiano implica que somos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Que somos semejantes a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su carácter, en cuanto a sus atributos. En ocasiones podemos pensar que somos buenos cristianos y
nos enorgullecemos por ciertas cosas que hacemos, que logramos o algún ministerio que podamos hacer. Pero nuestro primer ministerio, como hemos dicho, es de que seamos cada día más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Dios ha hecho al hombre conforme a su imagen y semejanza y lo ha redimido para ser conforme a la imagen de Cristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso lo encontramos en 1 Corintios 11:1. Pablo se sentía, hermanos, con la confianza de decir que pudieran imitarlo a él, porque él últimamente, no por ser Pablo, no por ser aquel hombre judío que recibió gran preparación, que era muy elocuente y que verdaderamente Dios lo usó grandemente, pero no precisamente por eso Pablo decía, sed imitadores de mí. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. En ocasiones nos vemos tentados a imitar a personas que conocemos, personas de influencia en el cristianismo, personas que los vemos como referencias al punto de decir, pues quisiera ser como él o mira qué gran persona o qué hombre, hermanos, pero nuestra máxima referencia, hermanos, debería de ser que debemos ser imitadores de Cristo, hermanos. Antes que admirar a otras personas o elogiarlas, debemos de ser imitadores de Cristo. Dios demuestra su gloria en la iglesia cuando su pueblo se asemeja a Cristo. Hermanos, Dios va a mostrar su gloria en esta iglesia. Dios va a mostrar su gloria por medio de esta iglesia, o Dios va a ser glorificado en esta iglesia a la medida de que cada uno de nosotros podamos reflejar la semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Si verdaderamente estamos reflejando, estamos asemejando la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Dios va a glorificar a esta iglesia y Dios va a ser glorificado, va a ser algo notorio. Pero qué triste que cuando no somos semejantes conforme a, a nuestro Dios, ¿cómo es de que hay disensiones? ¿Cómo es de que hay constantes críticas, habladurías, envidias, contiendas, prejuicios y el estar criticando constantemente los unos a los otros? Y cuando existe eso, amado hermana y hermano, no, Dios no puede mostrar su gloria en la iglesia. Vemos que en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, nos dice que la iglesia era, que estaban unánimes, hermanos, que estaban con un solo sentir, con un solo pensamiento, que iban con un rumbo, con una dirección, y no estaba cada quien estirando para su propio lado. Todos iban con un rumbo, con una dirección. Y qué tan importante, hermanos, es de que al ser semejantes a nuestro Dios, verdaderamente Dios va a poder glorificar a la iglesia y Dios va a ser glorificado. Y en esto, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad. ¿Cómo actuamos los unos con los otros? ¿Qué unidad estamos manteniendo en la iglesia? ¿Qué tan unánimes estamos los unos con los otros yendo hacia la meta que Dios nos ha puesto? El carácter de una persona es la suma de su disposición, pensamientos, intenciones, deseos y acciones. Es importante recordar que el carácter se mide por las tendencias generales, no en base a unas pocas acciones aisladas. Nuestro carácter cristiano, hermanos,
está determinado por distintos aspectos de nuestra vida y es un conjunto de varias cosas. No es simplemente porque quizás puedo ser una persona generosa, porque quizás puedo ser una persona amable. Es un conjunto de varias cosas que verdaderamente va a marcar nuestro carácter. Una característica no va a determinar si verdaderamente estamos teniendo este carácter y por lo tanto debemos de esmerarnos en todas las áreas de nuestra vida. Las escrituras presentan los muchos aspectos del carácter cristiano. En el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, encontramos la manifestación del carácter cristiano en distintas áreas de la vida. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Lo escribió el rey Salomón y nos da consejos tan prácticos que inclusive pudiéramos llamarle a inclusive sentido común, ética, y podemos encontrar tantos consejos que nos ayudarían en nuestro carácter en el libro de Proverbios. Y en el Nuevo Testamento vemos las enseñanzas del fruto del Espíritu y vemos también las beatitudes en el libro de Mateo capítulo 5 y en el libro de Marcos que nos hablan sobre el carácter cristiano, que nos hablan sobre las cualidades de cada uno que debemos de seguir como cristianos. Vamos a ver algunos ejemplos de unos personajes en la Biblia que podemos encontrar que reflejaban un buen carácter cristiano. Vamos a ver algunos ejemplos. Y en primer lugar, tenemos al rey David. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. El rey David, ¿alguien recuerda cómo se le conocía al rey David, un título que tenía el rey David? Un hombre conforme al corazón de Dios. No era un hombre perfecto, evidentemente, era un hombre que cometió sus errores, pero era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David, a través de los salmos, podemos ver que se humillaba delante de Dios, que se arrepentía y que constantemente estaba buscando la misericordia de Dios. No era conforme al corazón de Dios, lo decimos nuevamente, porque era perfecto, porque era un hombre completo, pero era por la actitud que él tenía delante de Dios. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, nos dice lo siguiente: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí se le está hablando al rey Saúl, que prácticamente Dios ya había tomado la decisión de quitarle el reino y que se lo iba a dar a un hombre, a un varón conforme a su corazón, haciendo referencia al rey David. Entonces, el rey David, hermanos, vemos que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con un carácter cristiano. Otro ejemplo que podemos ver es el ejemplo de Ruth. En el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 11, nos dice lo siguiente: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ejemplos tan claros que vemos en la palabra de Dios sobre personas virtuosas, personas que reflejaban el carácter cristiano. Y en ocasiones nos vemos tentados a pensar de que eran personas especiales de alguna forma, personas que nacieron con algunos atributos y que de alguna forma están lejanos a nuestra realidad o que nosotros no pudiéramos reflejar algo así. Pero, amado hermano y hermana, yo creo que esta cuestión de nuestro carácter es una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar.
Es una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar y que cada uno de nosotros podemos llegar a tener si verdaderamente nos proponemos en nuestro corazón. Ananías, en el libro de Nehemías, capítulo 7, versículo 2, vean lo que dice: mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y otro ejemplo que podemos ver es claramente el de Job. En Job capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nos gustaría que Dios pudiera decir esto de nosotros que dijo de Job? ¿A cuántos? Pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a pasar por lo que pasó Job? Ah, no, ahí ya no, ¿verdad? No, ahí eso ya no me gustó, ¿verdad? Es más, quién sabe si aguantaríamos en primer lugar. Quién sabe si aguantaríamos. Y quizás aguantaríamos, pero no con esa actitud que tuvo Job. Vemos entonces todos estos ejemplos de personas con integridad, de personas que reflejaban el carácter de Dios, el carácter cristiano. Y la pregunta entonces en esta mañana es de que, ¿qué podría decir Dios de cada uno de nosotros, hermanos? ¿Qué pudiera decir Dios de cada uno de nosotros en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra integridad, en cuanto a los principios por los cuales dirigimos nuestras propias vidas? Ahí les dejo esa pregunta, ¿verdad? Y cada uno puede contestarla o puede meditar en ello. El carácter cristiano es el resultado de la obra de santificación del Espíritu Santo. Muy importante este aspecto, hermanos. El carácter que vamos a reflejar en nuestras vidas cristianas no es un arte de magia. No es porque nacimos dotados de alguna manera y de que de esa forma por suerte o por algo que no podemos describir, actuamos de esa manera. La realidad, hermanos, es de que el carácter cristiano, como lo mencioné, es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. Y el carácter cristiano es el resultado de la obra ¿de qué? De la santificación. ¿Y qué tan descuidado, qué tan, quiero pensar en otra palabra de descuidado, qué tan olvidado, descuidado o abandonado tenemos esta cuestión, hermanos, de la santificación? Voy a decir lo siguiente y con el riesgo de ser malinterpretado, pero hay veces nos esmeramos, hermanos, en poder hacer mucho énfasis, hermanos, en que debemos de servir a Dios y debemos de servir a Dios, hermanos. De que debemos de hacer y cumplir y hacer tantas cosas y debemos de hacerlo, hermanos, porque es la voluntad de Dios, porque Dios nos lo ha mandado. Pero en ocasiones, hermanos, esta cuestión de la santificación, que es algo primordial en la vida de cada uno, de cada cristiano, hermanos, está tan descuidado y está tan olvidado, hermanos, que no entendemos, hermanos, que el servicio a Dios o la efectividad de nuestro servicio a Dios en gran manera va a ser un resultado del proceso de la santificación que nosotros
tengamos o llevemos delante de Dios. Si verdaderamente santificamos nuestras vidas, hermanos, vamos a tener el deseo, el apetito de servir a Dios, de agradar a Dios, de servir los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros y de estar en sintonía con la voluntad de Dios, hermanos. El carácter cristiano, hermanos, es un resultado de la santificación por parte del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuál es el interés que cada uno de nosotros tenemos en santificarnos delante de Dios y que Dios verdaderamente pueda hacer algo en nuestras vidas? Porque evidentemente podemos actuar por compromiso, por encomienda, inclusive por un sentido de responsabilidad, hacer tantas cosas para Dios, hermanos. Pero la santificación, hermanos, nos va a garantizar que todo lo que hagamos y nuestro servicio a Dios sea de la forma correcta y de la forma más efectiva. Vean lo que dice en el libro de Juan, hermanos, capítulo 15, versículo 5, en esta cuestión de la santificación y uno de los efectos de la santificación. Dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿En cuántas ocasiones, hermanos, y lo digo a cuenta propia, hermanos, me he encontrado haciendo cosas, hermanos, dándome cuenta, hermanos, que quizás la bendición de Dios no está ahí o que estoy actuando meramente por inercia o meramente por compromiso, hermanos, sin verdaderamente haber un efecto de la santificación. Nos dice el versículo aquí, dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, refiriéndose a las ramas, a las ramas que salen de el tallo. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. A la medida, hermanos, de que nosotros nos santifiquemos delante de Dios, permanezcamos en sintonía y en cercanía a nuestro Dios, podremos llevar ese fruto que anhelamos nosotros llevar delante de Dios. Porque nos dice aquí, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas religiones falsas, hermanos, y cuántas sectas no hacen gran trabajo, hermanos, que inclusive nos superan a nosotros como iglesia, como cristianos, o inclusive nos dejan en vergüenza, pero tristemente lo están haciendo de forma aislada? No lo están haciendo, como dice este versículo, unidos con Dios, no están llevando un fruto agradable delante de Dios. Lo están haciendo en falsedad, lo están haciendo en sus propias fuerzas. Efesios 4:30 al 32, Efesios 4:30 al 32 dice lo siguiente: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Dice la Biblia, no entristezcáis al Espíritu Santo. En otro significado de entristecer, hermano, quiere decir apagar. Dice que no debemos nosotros como cristianos apagar el Espíritu Santo que obra dentro de nuestras vidas. Y vemos algunas cosas, hermanos, aquí en este versículo que causan que nosotros apaguemos precisamente al Espíritu Santo. Que nosotros lo alejemos, que nosotros lo minimicemos. Y vemos aquí una serie de características. Dice aquí, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia.
Vivimos en amargura, hermanos. Vivimos en enojo, hermanos. Vivimos en ira, vivimos en gritos, vivimos en maledicencia, así como en cualquier otro tipo de malicia, hermanos. Estamos minimizando, estamos apagando el Espíritu Santo, hermanos, y de ninguna manera el Espíritu Santo va a poder obrar en nuestras vidas. No podemos, hermanos, vivir en esta realidad y esperar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. No podemos esperar que seamos personas de integridad, no podemos esperar que Dios verdaderamente nos use, que verdaderamente seamos un ejemplo cuando apagamos al Espíritu Santo por medio de nuestras acciones y actitudes. Dice, sed más bien amables unos con otros. Y cuánta amabilidad, hermanos, necesitamos los unos con los otros en la iglesia, hermanos. Necesitamos ser amables los unos con los otros. Necesitamos ser misericordiosos, hermanos, los unos con los otros. Necesitamos perdonarnos los unos a los otros como Dios también nos perdonó en Cristo. Qué tan fácil, hermanos, es tomar malas actitudes, hermanos, aún dentro de la iglesia, los unos con los otros, cuando pasa algún incidente, hermanos. Qué tan fácil, hermanos, es empezar a hablar de los unos con los otros, hermanos, y empezar a criticar, hermanos, empezar a dar juicio sobre los demás, hermanos. ¿Y dónde está la misericordia ahí que nos manda la palabra de Dios? ¿Dónde está el perdón, hermanos? Que quizás alguien nos ofendió, que quizás alguien dijo algo en contra de nosotros y fácilmente, hermanos, nos ofendemos, fácilmente nos sentimos y fácilmente tomamos una actitud negativa y a consecuencia, a menudo podemos tomar una actitud, pues ya no voy a hacer nada. Pues ya no voy a esforzarme porque me siento ofendido, porque alguien dijo algo en contra de mí. Y entonces, hermanos, ¿dónde está el carácter cristiano? ¿Dónde está, hermanos, el perdonarnos los unos a los otros? ¿Dónde está, hermanos, el frenar nuestra boca, hermanos, y el dejar que Dios, hermanos, juzgue a cada quien conforme a su perfecta justicia? Pero a menudo, hermanos, nosotros nos sentimos con la obligación o la necesidad de dar juicio propio, de no perdonar. Y tristemente, hermanos, tristemente esto se convierte en amargura y en enojo. Yo creo, hermanos, que usted como yo conocemos de personas que quizás duraron mucho tiempo en la iglesia y fueron fieles y sirvieron a Dios, pero tristemente, hermanos, quizás ocurrió algo en la iglesia. Quizás ocurrió algo en la iglesia, quizás alguien les hizo algo, hermanos, y tristemente eso se convirtió en enojo, en amargura. Y la realidad ahora de esos creyentes o de esas personas, hermanos, es de que están alejados de Dios, que están viviendo su vida conforme quieren vivirla, que ya no están en los caminos de Dios, que ya no están haciendo la voluntad de Dios y que tristemente viven alejados de Dios, hermanos. Y Dios nos guarda, hermanos, de que nosotros tomemos tomemos esas mismas decisiones. Yo sé, hermanos, que en ocasiones hay cosas que no nos gustan o cosas que no nos agradan, hermanos. Pero nuestra fidelidad, hermanos, no está necesariamente, nuestra fidelidad, hermanos, no es necesariamente a la iglesia, nuestra fidelidad no es necesariamente a los hermanos o al pastor, hermanos, nuestra fidelidad es primeramente y únicamente, hermanos, a Dios. Y debemos, hermanos, en humildad, nosotros ir y humillarnos delante de Dios y si hay algo que no nos gusta, que nos incomoda, hermanos, o por lo cual nos sentimos, hermanos, tentados a
a tomar estas actitudes, hermanos, debemos ir delante de Dios y humillarnos delante de Dios. Y que Él tome cartas en el asunto, hermanos, y que Él nos guíe, pero que no sea, hermanos, que nosotros, por inmadurez, hermanos, o por no humillarnos delante de Dios, hermanos, tomemos cartas en el asunto nosotros mismos, hermanos. Y yo creo, hermanos, que todos podemos identificarnos con estos, pero ahí es donde verdaderamente se va a notar el carácter cristiano que podamos tener. El carácter cristiano en un creyente es una manifestación concreta de Cristo en su vida. Si verdaderamente, hermanos, Cristo se refleja en nuestro carácter, hermanos, nuestro carácter va a estar caracterizado por paciencia. Nuestro carácter, hermanos, va a estar caracterizado por el perdón los unos a los otros. Va a estar caracterizado por la amabilidad, hermanos. Va a estar caracterizado, hermanos, por el permanecer en la voluntad de Dios, aún así se pongan las cosas tupidas, porque el carácter de Dios se está manifestando por medio de nuestras vidas. Yo prefiero, hermanos, dejarle que Dios tome cartas en el asunto o que Dios juzgue a los demás y no yo mismo, hermanos, tomar cartas en el asunto con el riesgo, hermanos, de amargarme, con el riesgo, hermanos, de alejarme de la voluntad de Dios. En ocasiones Dios usa pruebas para fortalecer nuestro carácter. Ya vamos a terminar y creo que no vamos a acabar, pero dice, y en el Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Sabe que una de las herramientas que Dios usa, hermanos, para moldar nuestro carácter es la prueba? ¿Sabe que en la prueba, hermanos, solamente tenemos dos opciones? O nos amargamos y nos alejamos de la voluntad de Dios, o verdaderamente Dios va a hacer algo en nuestras vidas y Dios va a moldar nuestro carácter. Porque en la prueba, hermanos, no nos queda otra más que humillarnos delante de Dios y esperar pacientemente que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Y en ese proceso, hermanos, aprendemos la paciencia. Aprendemos a depender en Dios, aprendemos a apreciar las cosas que Dios nos ha dado, aprendemos a ser agradecidos, aprendemos a a verdaderamente emular el carácter de nuestro Dios. Cuando más en necesidad o en tribulación nos encontramos, es cuando más dóciles estamos delante de Dios. Y cuando menos reservas tenemos delante de Dios. Pero cuando todo está bien y estamos tan tranquilos en la vida, nos damos el lujo de ser arrogantes, egoístas y tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Sin ningún tipo de misericordia, sin ningún tipo de verdad, porque estamos actuando bajo nuestra propia conciencia. Podemos desarrollar el carácter cristiano cuando controlamos nuestros pensamientos. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No imite al vecino, a la vecina, a la comadre, a la de la novela, a la del TikTok, a la de las redes sociales, hermanos. Imite la palabra de Dios, imite el carácter de nuestro Señor Jesucristo, imite el carácter de los grandes cristianos de la fe, hermanos.
ya para concluir, vamos a saltar aquí varias cosas. Creo que fue todo. Ya para concluir ahí en el último versículo, Tito 2, 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sabe, hermano, que si alguien dice algo en contra de nosotros, algo incorrecto, algo malo o toma una mala actitud delante de nosotros, sabe que si nosotros actuamos de la misma manera, sabe que le vamos a echar más gasolina al fuego? ¿Sabe que verdaderamente se va a potenciar a ser un gran problema o un escándalo? Pero qué diferencia, como nos dice aquí la palabra de Dios, que si nosotros somos un buen ejemplo y que nuestras acciones son irreprochables, dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué diferencia cuando ante una mala actitud que tengan delante de nosotros, que de nosotros solo haya una buena actitud? Se va a avergonzar y se va a retractar y quizás hasta se disculpa con usted. Pero qué diferencia cuando tomamos cartas en el asunto y también nos desahogamos ahí, ¿verdad? Qué gran diferencia. Vamos a concluir aquí entonces, y esto es solamente una introducción a lo que es el carácter cristiano. La importancia, la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de verdaderamente atender este asunto en cada uno de nuestras vidas. Determinará la eficacia de nuestro servicio a Dios y verdaderamente estaremos atendiendo a nuestro primer y primordial ministerio delante de Dios, que es ser semejante conforme a su carácter y al de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, nuevamente por tu palabra, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, y porque nos ha ayudado, Señor, a entender lo que tú deseas de cada uno de nosotros. ¿Qué diferencia, Señor, sería de que verdaderamente reflejáramos una vida transformada? Reflejáramos esa nueva naturaleza que tú nos has dado, que no apagáramos, que no entristeciéramos al Espíritu Santo y que verdaderamente obrara en nuestras vidas. Que nuestra actitud, nuestras acciones estuvieran caracterizadas por amabilidad, por el perdón los unos a los otros, por la misericordia. Te necesitamos, Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados y ayúdanos a permanecer en ti, a hacer tu voluntad y a verdaderamente atender estas cosas que tú nos has mandado. Porque te damos gracias, Señor, y ponemos todas estas cosas en tus manos. En Cristo. Amén.